Títulos en orden del día, ¿cómo les va? Muy buenos días. Enseguida estoy con mis compañeras y compañeros, pero ahora, por favor, títulos del día de esta orden del día. Dale. Vamos con el primero, CryptoGate. Se oficializó la sesión para debatir el tema esta semana. Acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente Milei firmó el DNU del acuerdo con el fondo. Comisión de Agricultura y Ganadería, se pone en marcha el debate sobre la baja de retenciones. Ahí está, recordamos, se oficializó la sesión para debatir el tema. CryptoGate, cuestión clave esta semana. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana y 2 minutos, una mañana hermosa de martes en la ciudad de Buenos Aires. Comienzo saludando a ella, María Caferata. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato Méndez. Bueno, amanecimos con la noticia de que finalmente salió... Me acosté, la verdad, me acosté, porque salió 22:30 más o menos lo del DNU. ¿Ya estaba dormido cuando salió el DNU? No estaba dormido, justamente no estaba dormido. Tenías que estar así. Por eso, ahí me enteré. Digo, qué bueno, porque va a trabajar Varela, va a trabajar María, así que bueno. Bueno, pero a la mañana salió publicado finalmente y oficialmente en el boletín oficial el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en principio no sabemos todavía ni el monto ni las condiciones, ¿no? Con el FMI, sí sabemos que va a ser durante un plazo de 10 años y lo que ya había anticipado el gobierno nacional luego de anunciar que iba a ser a través de una ley, fue a través de un decreto de necesidad de urgencia con las correspondientes consecuencias políticas que estamos viendo ya en el Congreso. Ya hay una denuncia penal presentada por Victoria Tolosa Paz y un conjunto de diputados de Unión por la Patria denunciando al presidente Javier Milei por violar la Constitución y violar fundamentalmente la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda. ¿Te acordás, Pato, que le hemos conversado acá al aire un poco sobre lo que es la Ley Guzmán? Bueno, finalmente termina salteándose la ley que la obliga a todos los presidentes y a todos los ejecutivos a pasar por el Congreso para endeudarse. No tomaron esa decisión. El argumento que tiene hoy por hoy el Gobierno Nacional es que no es nueva deuda porque va a ser utilizada para pagar la deuda interna del Tesoro con el Banco Central, pero es un nuevo crédito que toma Luis Caputo. Se está analizando que son entre 10 y 20 mil millones de dólares, pero bueno, hay que prestar atención a lo que va a pasar el día de hoy con las repercusiones en la oposición y qué es lo que van a hacer acá en el Congreso. Dos temas sobre eso. Primero, ¿qué fue lo que pasó en el Ejecutivo? Porque uno tenía la idea, hasta hace solo 10 días, uno hablaba con gente del Ejecutivo y te decían, vamos a pasar con este pedido, de acuerdo con el fondo, vamos a pasar por el Congreso porque está la ley Guzmán y hay que cumplirla. Vamos a averiguar por qué hubo una modificación y qué hubiese pasado si ese proyecto ingresaba al Congreso, qué posibilidades había de ser convalidado o ser rechazado, así que es un tema central. Pablo Varela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo te va, Mary? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente está el DNU que circuló ayer por lo menos por la noche, lo que era el borrador. Me parece que ahí están un poco las explicaciones de lo que estamos conversando, que tiene que ver con... ¿Y por qué no va a pasar? Exacto. El gobierno cita, de hecho, la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, pero lo que dice es que, según la ley, solamente tiene el Congreso que aprobar por sí o por no. No hay detalle o explicación de que cómo tiene que ser, cómo tiene que ser el acuerdo. Tiene que ser sí a través de una ley. Y yo creo que la interpretación que hace el gobierno es, bueno, un DNU tiene fuerza de ley mientras no se rechace. Claro. Ahí está la justificación. Bueno, y por eso el DNU, que además me parece que tiene una cuestión política no solo de evitar el Congreso, sino también de tener un impacto en la economía, de acelerar los tiempos, de generar... despejar las dudas que hay respecto del dólar y toda una cuestión económica que está de fondo muy potente. Perdóname, una pregunta para ambos, digo, porque para el fondo no es lo mismo que este acuerdo tenga respaldo del Congreso a que no tenga respaldo del Congreso. La interpretación del Fondo Monetario puede ser, bueno, si hay un DNU que no es rechazado, esto implicaría que hay respaldo. ¿Sería esa la interpretación del Fondo Monetario o es un poco rebuscado eso? En principio, si el Gobierno Nacional decidió avanzar con un DNU, uno intuye que ha habido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para avanzar de esta manera.
más allá, ¿no?, de dar un mensaje al mercado local respecto a que está encaminado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el anuncio ya había sido anticipado hace ya varios días, el DNU no aparecía, pero tenía que ver con tranquilizar un poco la situación económica. Ahora, concretamente, es un problema porque el DNU, si no es rechazado, puede ser rechazado en cualquier momento. Es la situación de inestabilidad que hemos conversado muchas veces respecto a, suponete que la oposición lo rechaza este año. ¿Qué pasa si en 4 años el Congreso lo agarra y lo rechaza? Y ya tenés algunas figuras de la oposición que están planteando que no van a reconocer el DNU. Entonces, una cosa es negociar con el actual Poder Ejecutivo, pero si en 3 años cambia el gobierno, tenés que negociar con un nuevo oficialismo, un oficialismo que no reconoce la deuda, ¿cómo se hace? Y otra cosa, por supuesto que yo no estoy en los zapatos de Caputo, de Milei, tampoco. Menos mal. De Martín Menem. Nos alegramos por vos. Y obviamente que debe ser un trámite, por decirlo de algún modo, farragoso, enviar este proyecto, enviar el acuerdo, que te lo aprueben en diputados, que te lo aprueben en senadores, habrá que ver el tiempo. Que le pregunte a Massa, ¿no? ¿Cómo? Que le pregunte a Sergio Massa. Pero, exactamente, pero a eso voy. Digo, si vos mirás lo que pasó con esto que fue pedido por Guzmán, que cualquier endeudamiento tenía que pasar por el Congreso, y lo que fue el acuerdo después que logró Massa, digo, salvo algún sector que ya rechazó el acuerdo, que era el sector de la cámpora, a priori uno no ve que hubiese mayoría de diputados o senadores dispuestos a rechazar un nuevo acuerdo. A eso me refiero. Sí, por eso... Mirá, ¿cómo me mirás, Caferata? A ver. No, son dos también. El caso de Guzmán en su momento lo que hace es renegociar la deuda que había tomado Mauricio Macri. No era nueva deuda. No era un préstamo nuevo, entonces había pero yo un no consenso sé si hubiese, general. Puede ser que habría. No veo que hubiese. Sí, por una cuestión de responsabilidad institucional es difícil para la oposición rechazarlo. Para la oposición rechazarlo. Por eso circularon, digamos, algunas notas que decían que el oficialismo quería acelerar esa discusión justamente en diputados, incluso con el DNU. Pero bueno, con el DNU sobre la mesa, por ahí la ecuación esa se empieza a modificar. Sí, me puedo equivocar de medio a medio, digo, pero el PRO, el radicalismo, Encuentro Federal, no los veía. Pero bueno, después tenés que atravesar el Senado, que también es otro territorio más amplio. No necesariamente. Con solamente una Cámara lo apruebe. Recordemos que con la actual ley de DNU, solo la aprobación de una Cámara le da fuerza de ley. En vez de DNU iba por proyecto, digo, si hubiese sido, en vez de un DNU, el gobierno hubiese enviado un proyecto para que le aprueben este acuerdo con el fondo. Está bien, sí. Bueno, eso es lo que... Pasar por el Senado es lo que evita el mandar el DNU. Claro. Que lo dijo el propio... Esa fue la lectura inmediata el jueves cuando sale el comunicado de la OPRA. Después, por si teníamos alguna duda, lo dice Toto Caputo en una entrevista, creo que con Horacio Cabac. La OPRA es la oficina del presidente de la República. Correcto, sí. Porque vos vas a gobierno, viste, ya decís OPRA, y la gente... el viernes por la mañana. Una muchacha de casa rosada. Pero bueno, eso, sí. Hubo... yendo hacia atrás en el tiempo, digo, hubo algunas idas y vueltas en el gobierno, porque el jueves pasado... Hace 10 días iba a venir como un proyecto. ¿Y qué pasó? El jueves, en 24 horas pasó todo esto. El jueves pasado, Francos a la mañana... O sea, hace 5 días. Exacto, sí, parece un montón, pero fue hace poco. Francos dice, no, es imposible vía decreto. A la tarde sale Juli Cosa, que es la vocera del FMI, y dice, bueno, fíjense ustedes, según el orden jurídico, tiene que ser legal, pero el orden jurídico de cada país, en este caso Argentina. Y a la tarde-noche sale el comunicado. Entre la palabra de Franco y Juli Kosak, bueno, vino la decisión del gobierno. Y bueno, ahí yo no terminé de desentramar si fue un guiño, si había una coordinación con Julis Cosas. Para mí Franco se está corrido de las decisiones importantes hoy por hoy, más allá de que él habla permanentemente con los medios. Es un problema, porque él es el que más habla, y si a veces está como desconectado, es un problema. Es un problema, obviamente. Es un teléfono descompuesto. Sí, hoy incluso salió a dar declaraciones Guillermo Francos tratando de reubicarse luego de haber dicho que no iba a salir a través de un DNU. El argumento que tiene ahora el gobierno es que es un DNU que se envía al Congreso y que tiene la fuerza de una ley, entonces si tiene todos los DNU se envían al Congreso, ¿no? Sí, a ver, se envían al Congreso, no necesariamente se tratan, ¿no? No es lo mismo que una legislación, pero ahí lo vimos a Francos intentando reacomodarse luego de haberse tenido que decir en 12 horas. Claro. Perdón, esto es casi un paréntesis periodístico. Yo escribo en una nota, el gobierno envía un DNU al Congreso. Mi editor me dice, no, lo está aprobando con el DNU.
Claro. Claro, exactamente. El DNU ya no dice, está, che, gente. pará, no. Corrijamos esto. Sí. Está Buen editor. aprobando. Buen editor. Exactamente. Claudio Mardone, que lo van a ver más tarde Claro, acá en esta pantalla. Me dice, no, lo está aprobando. Ah, sí, dale, Claudio, obvio. Tenés Porque, razón. a ver, para repasar un poco, ahora el gobierno tiene de hasta 10 días para poder enviarlo a la bicameral de trámite legislativo. Esto lo hemos repasado con todos los DNUs, que han sido varios que ha emitido este gobierno nacional. Lo vimos más claramente con el DNU 70, pero tiene 10 días. La bicameral después tiene otros 10 días para poder debatirlo y dictaminar, y a partir de ese momento se puede llevar el recinto para su tratamiento. Arranca un proceso largo en el cual el gobierno nacional, si efectivamente quiere darle un respaldo y no jugarse a que el Fondo Monetario dude ante, de vuelta, las decisiones de algunos sectores de la oposición de decir que no lo van a reconocer, va a buscar tener un respaldo en alguna de las dos cámaras. La Cámara de Diputados hasta ahora ha sido más amigable con el gobierno nacional. Recordemos, por ejemplo, el DNU 70, ese enorme DNU que derogó y modificó un montón de leyes argentinas. Se rechazó en el Senado, pero nunca se rechazó en la Cámara de Diputados. Y todo esto encima se da en un contexto de que mañana tenemos una sesión. Claro. Hay que ver cómo esa sesión termina afectando, porque es una sesión que está siendo impulsada por Encuentro Federal, que son los que lidera Miguel Ángel Pichetto, los radicales Democracia para Siempre, que son dos sectores que, si bien ahora están de una posición más dura, el gobierno los va a necesitar para tener el respaldo en la Cámara de Diputados. Y a mí me decían, al menos hasta hace unos días, cuando el DNU no había salido, bueno, nosotros en principio queremos ver qué es lo que vamos a acompañar, porque cuando Sergio Massa y Martín Guzmán traen el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario del Congreso, recuerdan, hay una presentación, Martín Guzmán da una explicación sobre los pormenores del nuevo acuerdo con el fondo, pero después lo que se aprueba en el recinto, eso que decíamos, el sí y el no por el nuevo acuerdo. No se aprueba ni el programa ni las condiciones por una decisión de la propia oposición de entonces que le dice, dijo, no quiero convalidar tu plan económico. Exactamente. Está bien, te acompaño el nuevo acuerdo con el fondo, pero el programa y el resto se te cargo vos. En el DNU, dentro de los fundamentos, están citadas en el diario de sesiones varias exposiciones de diputados de la oposición en ese momento, donde decían más o menos esto que ustedes están diciendo. Creo que era Oliveto, Galimberti y Yuri. Galimberti. 11 de la mañana con 13 minutos. A ver, voy a escuchar a mi productora. Hay dos temas bárbaros para tratar. Uno tiene que ver con lo que está sucediendo con las consecuencias del tema Libra y después todo lo que está aconteciendo en el Senado con los pliegos del hijo y García Mansilla. ¿Con qué vamos primero? ¿Con Varela o vamos primero con Cafferat? Con Varela, ahí está. Pablo Varela, vamos entonces, caballero, con todo lo que tiene que ver con el tema Libra. A ver, dale. Sí, exactamente. Bueno, mañana hay pedido, un pedido, valga la redundancia, de sesión especial para tratar una serie de proyectos, 10 proyectos puntualmente, que tienen que ver con el caso Libra, esto que sucedió a partir del 14 de febrero pasado, cuando el presidente, con un tuit, promueve una criptomoneda, que es justamente Libra, y que desató un escándalo y desata toda una debacle política que estamos viviendo hasta ahora. La oposición está tratando de juntar el quórum, ¿sí? No, obviamente los proyectos no tienen dictamen, así que el objetivo básicamente de la sesión es poder emplazar a las comisiones, pero obviamente además generarle un ruido político al gobierno, ¿no? Porque generar el quórum, generar el emplazamiento de las comisiones, obviamente en el recinto va a haber discursos muy duros. Y hoy a la mañana me decían que creen que están en alrededor de 135, más o menos, para el quórum. Veremos si eso termina efectivamente sucediendo. Consulta técnica, Pablo Varela. Los emplazamientos a las comisiones son bastante acotados en el tiempo. No es que te emplazo a que te reúnas en mayo. Te tenés que reunir bastante cerca en el calendario, me parece. Podría ser la semana que viene o la otra, pero no hay gran margen de tiempo, digamos. No es que segundo semestre. Vemos el segundo semestre cuando nos reunimos. Me tiro la pileta, pero Caferato, vos se van a acordar. Hubo un emplazamiento, acuérdense, a comisión hace no mucho tiempo que terminó resultando a favor, ¿no? Hubo muchos emplazamientos. Yo tengo, las más fuertes fueron durante un momento entre el gobierno de Alberto Fernández, si se acuerdan. En su momento fue... Ficha limpia, ¿no era?
Sí, ficha limpia, boleta única. Boleta única está. Cuando se aprueba la media sanción de boleta única, Ahí está. es finalmente a través de un emplazamiento. Hasta ahora, de todas maneras, el gobierno ha sido exitoso en boicotear cada uno de los intentos de la oposición para avanzar con algunas iniciativas. La más, no fue reciente, pero la que hizo más ruido a nivel de gobierno nacional fue, ¿se acuerdan? Esa visita al penal de Ezeiza, de una comitiva compuesta por diputados libertarios que van a visitar, van a reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Se intenta en su momento avanzar con una comisión investigadora, se presiona, pero un poco después termina cayéndose. Hubo consecuencias políticas, Arrieta se termina yendo del bloque, claro. Y hay una discusión muy fuerte al interior del bloque de La Libertad Avanza, pero en lo que tiene que ver con la investigación en sí nunca se termina avanzando. No. Bueno, a ver, Pablo, seguimos. Segunda placa o tercera. Bueno, ahí veíamos que el pedido de sesión estaba firmado por Encuentro Federal, que es el bloque que preside Pichetto, por Democracia para Siempre, que es el bloque de los radicales disidentes, encabezado por Juliano, bueno, Partido Socialista, también creo que había firmado Álvaro González del PRO, que es un poco una voz a veces disonante porque está más cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahí vemos que son 10 expedientes en total, que se incluyen pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y la creación de una comisión investigadora, esto que no prosperó en el Senado hace relativamente poco, donde se habilitó sobre tablas el tratamiento, pero después la creación de la comisión no se aprobó. Bueno, todos estos temas están previstos para mañana a partir de las 12 del mediodía. Ayer cayó la oficialización, digamos, de la citación, de la convocatoria, porque más temprano hay un plenario. Y no incluye proyectos que tengan que ver con juicio político, ¿sí? Con avanzar con un juicio político para con el presidente. Pero bueno, todos estos temas, veremos cómo termina, digamos, saliendo las votaciones y demás, el emplazamiento de las comisiones. Yo digo, es una sesión para que haya una gran vidriera opositora para cargar contra el presidente, para cargar contra lo que pasó a partir del 14 de febrero y para meterle presión a la agenda pública. Una agenda pública que claramente a partir de ese día al gobierno se le está haciendo cada vez más incómodo para el gobierno. Un tema incómodo para el gobierno porque implica eventualmente una estafa, implica eventualmente corrupción y porque obviamente es una cuestión de economía, que es la especialidad del presidente y en donde parecería ser que no hay ningún paragolpes. Es decir, no es un secretario, no es un ministro, no es el jefe de gabinete, es el presidente. Donde además por primera vez en 14 meses, en el tema de las redes, el gobierno quedó por debajo de la instalación de este tema y este tema era muchísimo más hablado que otras cuestiones. El gobierno manejaba la agenda mediática. Bueno, en este caso no. Aparecieron muchas menciones negativas, tuvo más trascendencia que otros temas, complicado. Y con un tema que continúa desarrollándose. Acá el foco está fundamentalmente en la investigación que se está cursando en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con la perspectiva de que se ahonde y no se... Conocemos los plazos de la justicia local, especialmente cuando son figuras importantes del oficialismo de turno. Bueno, un poco la apuesta principal que tiene hoy por hoy la oposición es a que avance la justicia norteamericana y los diferentes descubrimientos que en muchos casos está haciendo la prensa local y también de los Estados Unidos, con nuevas víctimas, nuevos análisis de cómo se llevó a cabo el derrumbe de la criptomoneda. En el mientras tanto, eso que decía Pablo, ¿no? Se va a buscar, es una vidriera, se va a buscar hacer ruido y sostenerlo en la agenda en un contexto electoral. La única salida es la de Morales, si no me equivoco, de la CNB, me parece, como consecuencia de esto, ¿no? Sí, eso fue el viernes. Morales es una persona que tuvo su paso además por la Secretaría General de la Presidencia, después fue a la CNB, renunció y en la misma semana que renunció presentó abogados en la causa. Sí, eso me parece que no es un dato tampoco menor. Hayden Davis, que sería como el nexo internacional, cambió de abogados ayer, tiene 2 nuevos abogados, pero Novelli, Terrones Godoy, Morales y Hayden Davis tienen todos abogados distintos. Y hay algunos que saben más que yo de cuestiones judiciales que dicen que eso es en sí mismo una estrategia. Claro. Bueno, a ver, Varela, pero bueno, por ahí ¿por qué tenés fotos de 3 o 4 diputados al final? Pero antes, dale, a ver. Vamos un poco para... ¿Qué te queda pendiente? Dale. Bueno, el objetivo es emplazar esto que mencionábamos antes, o que lo reiteramos ya varias veces, que el objetivo es el de emplazar las comisiones para que haya tratamiento de estos proyectos
de estos 10 proyectos. Y después me parece que está bueno decir que la oposición va a tratar de sumar un proyecto de declaración de emergencia que es de Unión por la Patria, precisamente de todos los APAS, pero que tiene que ver con incluir partidas extraordinarias, créditos blandos y exenciones impositivas, obviamente con lo que está sucediendo en Bahía Blanca a partir del viernes a la madrugada, ¿no? Dramático todo lo que hemos visto. Y bueno, ese tema también se va a meter. Es un lío y eso, esto. Sí, lo de La Plata es un lío. Lo de Bahía Blanca es un lío. Y me parece que es un tema muy sensible, es un tema sensible también para el oficialismo, porque digo, es renuente, digamos, si se quiere abrir la billetera. Claro, lo que anunció Caputo es una donación, una asignación de 10.000 millones de pesos o 10 millones de dólares. Y lo que te dicen desde Bahía Blanca es con eso te alcanza para reconstruir la mitad del Hospital Pena. Sí, lo que están pidiendo ahora es 400.000 millones, ¿no es cierto? Claro. Es un poquito más del 2% de lo que está pidiendo en este momento el intendente de Bahía Blanca, que a su vez está reclamando que esto sea una ayuda sostenida. No es que porque una vez que el agua baja, bueno, después la reconstrucción de gran parte de la ciudad tiene que ser continua y está pidiendo un incremento bastante importante. Hay que ver ahí cómo se dan las negociaciones. Hay un 98% de diferencia. Sí, claro. De vuelta, hay fondos por lo general que están reservados dentro del Poder Ejecutivo para atender este tipo de catástrofes, pero estamos en una situación muy delicada. Recordemos que el otro día van Patricia Burrich, van con José Luis Espert y son escrachados por muchos de los vecinos que estaban presentes en Bahía Blanca. Entonces, el presidente sobrevoló la zona, pero no bajó. Entonces está viendo ahí el gobierno nacional cómo encararlo. Es un tema muy duro para el gobierno decir no hay plata, es muy duro decirlo. En el marco de una tragedia, exacto. Es muy duro decirlo y sumo, digo, si uno mira los números del año pasado, de cómo fue el recorte a las provincias, uno se da cuenta que 10.000 millones de pesos es poco. Claro, suena un montón, obviamente, pero es muy poco. Es muy poco. Bueno. Y entonces, como se metió también la cuestión de Tolosa Paz, o mejor dicho, del proyecto de Tolosa Paz, acá ponemos las fotos de estos diputados, porque me parece que los dos primeros, Mazot y Juliano... Casi dijiste... Dale, seguí, ¿no? ¿Qué? No sé qué iba a decir o qué dije. Dale. Tienen que ver, bueno, con Encuentro Federal y con Democracia para Siempre, que son un poco los que están motorizando la sesión por el caso Libra, y Tolosa Paz, porque es la diputada autora del proyecto que impulsa toda esta serie de partidas o exenciones impositivas y esta asistencia, básicamente, para decirlo más concretamente, para Bahía Blanca en un contexto de muchísima emergencia. Y perdóname, una cuestión que también se vuelve política, porque me parece que si yo te invito a debatir o a discutir la emergencia de Bahía Blanca, a aquellos que están dudosos, digo, los puede llegar a sacar de la duda y eventualmente sentarse en el recinto y dar quórum y avanzar en discutir todos los temas, no solo los 10 relativos al caso Libra, sino también lo de Bahía Blanca. Perdóname, una pregunta antes del corte. Se va a tratar de votar el emplazamiento a las comisiones, pero ¿hay alguna posibilidad concreta, si hay 135 diputados tentativamente, para votar la conformación de una comisión investigadora o la conformación de decidir un pedido de informes al Ejecutivo? ¿Eso se podría votar en el recinto, al margen de la... Necesitas 2 tercios. 2 tercios, claro. Esa es la dificultad, el no tener dictamen, necesitas los 2 tercios, un número prácticamente se va por el emplazamiento. Sí, por eso Pablo decía que el objetivo fundamental es el emplazamiento de las comisiones para en última instancia llevar un dictamen que después vuelva al recinto. Es un debate más a largo plazo. Habrá que ver qué pasa con el PRO, ¿no? ¿El PRO acompañará el emplazamiento o no? Pregunto, ¿no? No sé. A mí me decían que hay 2 diputados del PRO, o sea, en el poroteo, Álvaro González, no sé, el segundo. También va a haber algunos del radicalismo, digamos, del bloque que conduce de Loredo, Ketlas y alguno más. Karina Banfi. Y Karina Banfi. Y perdóname, Encuentro Federal, yo sabía que Encuentro Federal no querían la interpelación, pero me parece que el emplazamiento lo van a votar, me parece, ¿no? Sí, ellos igual tienen proyectos de interpelación en un sector, pero esto que decía, ¿no? Diferentes ganchos que puede haber para seducir a los que son más renuentes a pelearse con el gobierno nacional. Uno es el caso de la tragedia de Bahía Blanca. Después recordemos que una de las 10 iniciativas que están presentadas es un proyecto de Rodrigo de Loredo, que es un proyecto que busca interpelar a Guillermo Francos, que es un poco lo que se está buscando negociar el gobierno nacional, es
bajame la sesión, Totalmente. yo te lo llevo a Francos a hacer un informe de gestión y lo resolvemos de esa manera. Bueno, Y el una gobierno idea, te dice si Franco tiene que ir a la visita mensual. claro, pero Claro. ¿qué es lo que te dice la oposición? Claro. No es lo mismo hacer un informe de gestión que hacer un interrogatorio específico con este tema. Son dos temas distintos. Ahí estamos, esto es Orden del Día, estamos con Pablo Varela, estamos con María Caferata, la pausa, ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos. Tuvimos aquí un intercambio muy intenso de información, tanto con Pablo Varela como con María Cafferata. María, vamos a un tema importantísimo que tiene que ver con lo que va a pasar en el Senado, con los pliegos. Ayer estuve hablando con algunos abogados y constitucionalistas. García Mansilla ya juró, ya está Cafferata, ¿no? Habrá que ver. Claro, hablando de realidades un poco que no dan respiro, claro, ¿no? Pasamos nuevo acuerdo del Fondo Monetario, escándalo de Libra y ahora vamos a designaciones por decreto de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿hay alguna posibilidad, alguna duda respecto, por lo menos hasta diciembre, con García Mansilla? A ver, parecería que no. A ver, pero bueno, vamos por pasos. soy todo oídos. Sí, efectivamente, cuando Horacio Rosati le toma juramento a Manuel García Mansilla, en principio hay una discusión de poderes. Lo que la mayoría de los constitucionalistas te dicen es, una vez que tomó juramento, va a estar hasta fin de año cuando se termine la designación en comisión que hizo el Ejecutivo. Lo que sí vos tenés es cómo se resuelve para el propio magistrado y la validez de los fallos que él firme, claro, haber sido rechazado por el Senado y aceptado por decreto del Ejecutivo. ¿Viste cuando te dicen, María, perdóname, una judicialización muy importante? Nada más adecuado. ¿Viste cuando dicen está flojo de papeles? Sí. Es eso, flojo de papeles está la gestión de... Está flojo de papeles, exactamente. Claro, exactamente. Efectivamente, sí, pero fundamentalmente por eso, abrís una puerta a que muchos de los fallos que vos definas, y de vuelta, Corte Suprema de Justicia, última instancia, al menos a nivel local, te lo puedan poner en duda. Porque es lo que estamos hablando. A ver, le damos una introducción. La semana pasada, como parte de una maniobra de pinzas que llevó a cabo la oposición, se empezó a firmar el pliego de García Mansilla que estaba en el Senado. Un poco para hacer historia, ¿no? El pliego de Ariel Lijo se llega a firmar, se llegan a conseguir las firmas con sectores del peronismo en su momento y está preparado para ir al recinto. Lo que quiere hacer la oposición, esto es un sector, el kirchnerismo con algunos sectores del PRO y de la Unión Cívica Radicales, llevar los dos pliegos al recinto para rechazarlo. Para poder rechazarlo vos necesitas básicamente 25 votos porque es 1/3 del recinto, ¿no? Si se necesitan 2/3 para aprobar un pliego, si vos te conseguís una minoría básica de 1/3 del recinto, lo puedes rechazar. Sí. Pero hay una discusión de mayorías, porque para tratarlo de esa manera necesitas que esté el dictamen, necesitas que esté el pliego firmado. Entonces vos podías tratar el de Lijo, pero el de García Mansilla, que no tenía dictamen, claro, necesitabas 2/3 para tratarlo sobre tablas. Un número que es imposible para la oposición conseguir. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento que hace el kirchnerismo? Firmamos nosotros el pliego, firmamos un dictamen de rechazo, lo dejamos listo para tratar el recinto y ya está, ahí conseguimos el quórum y lo podemos rechazar.
¿Cuál fue el problema? Y acá tenemos algunas de las firmas. Tenemos en principio, fueron Pliego dos de García dictámenes. Mansilla, Tenemos dos dictámenes de rechazo, uno que fue firmado por Unión por la Patria, otro que fue firmado por Guadalupe Tagliaferri y Martín Lustó. El que está firmado por Unión por la Patria, vos tenés las firmas de Anabel Fernández Agasti, Juliana Di Tulio, está el titular, Corpacci está Lucía Corpacci y José Mayans. ¿Votan en contra de García Mansilla acá? Votan en contra. Pero recordamos que antes Corpacci, en cambio, había votado a favor del hijo. Había votado a favor del hijo. Era una decisión clara del bloque de Unión por la Patria. Exactamente. Sí, no, aparte... Cuando faltaba uno, ¿no? Faltaba solo una firma y que... Siempre lo dijeron. Había una mirada condescendiente, si querés, no de respaldo, pero condescendiente con el hijo y de rechazo a García Mansilla, era, ¿no? Sí, a ver, es de condescendiente, pero en el caso de los gobernadores peronistas es de acompañamiento tajante. Claro. Y acá tenés el problema y por qué se está buscando negociar con otros sectores de la oposición. José Mayans... Gobernadores peronistas. Sí. No está seguro de tener todos los votos del peronismo para ir a una sesión para rechazar los pliegos. Con García Mansilla no tiene ningún problema, ahí hay es unánime la postura del peronismo para rechazar el pliego del juez. El problema es el hijo hijo que tiene una muy buena relación con los gobernadores peronistas y muchos gobernadores peronistas que están preocupados por las consecuencias que podría haber en el caso de rechazar el pliego de Ariel Lijo. Recordemos, Ariel Lijo es un juez federal muy poderoso de Comodoro Pi. Hay muchas causas que se tramitan ahí mismo que afectan a las provincias, las causas de coparticipación, por ejemplo. Entonces hay ahí un resquemor de parte de los gobernadores de decir, yo no voy a ir a una sesión a exponerme y darle a mis senadores a que voten en contra del hijo. El hijo es amigo, votémosle a favor y rechacemos solo García Mansilla. Bueno, hubo durante mucho tiempo una especulación sobre qué es lo que iba a querer Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner quería el hijo, no quería el hijo. Bueno, finalmente, dada la maniobra que se vio la semana pasada, Cristina termina tomando la decisión de, bueno, rechazamos los dos pliegos. Porque hay un tema ahí que lo explica el peronismo, que es que ellos hubiesen estado avenidos a una negociación, pero que esa negociación el gobierno nunca la habilitó. Exacto. Era la negociación por la ampliación de la Corte Suprema. El gobierno nacional no abrió esa mesa de negociación. Frente a esa realidad, se avanzó de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenés 7 firmas, ¿no es cierto?, de Unión por la Patria. Vos necesitas 9 firmas para conseguir la mitad más 1 de la comisión de acuerdos. Acá tenés los otros senadores, tenés Sergio Uñac. Sergio Uñac también había votado el pliego del hijo en su momento. La tenés a Claudia Ledesma Abdala, senadora santiagueña, esposa del gobernador. Y candidata a gobernadora de la provincia. Repito, es el sueño de los Kirchner ese. Es un dato importante. Sí. Se van renovando, Porque ya fue gobernadora. Ya fue gobernadora en su momento. Se van turnando. Alternando. Pero santiagueña, recordemos que Gerardo Zamora hasta ahora ha hecho guiños al gobierno nacional en más de una ocasión. Sí, claro. La última vez fue la suspensión de las PASO. Que esté la firma de Claudia Ledesma Abdala y el acompañamiento de Gerardo Zamora es un dato político en términos del respaldo que tiene en este momento el kirchnerismo. Y después también está Alicia Kirchner. Tenés 7 senadores acá. Con 7 senadores y 2 más tenés las firmas para poder dictaminar. Es decir, si podés dictaminar, podés convocar una sesión para rechazar el pliego. ¿Cuál es el problema? Y a ver, seguime, Pato, con esto, pues es un tecnicismo que puede sonar aburrido, pero es un poco el motivo por el cual está bloqueado el pedido de la sesión. A José Mayans no le reconocen la firma. No le reconocen la firma porque sostienen que no estuvo presente en la audiencia de García Mansilla, por lo tanto no puede firmar. Este es un problema que se abre porque en el Senado los dictámenes se pueden firmar mucho después de la reunión de comisión. Corpacci lo había firmado al del hijo, lo firmó mucho tiempo después. Las audiencias creo que fueron en agosto, si no me... 21 y 28, si mal no recuerdo. El 21 y 22 de agosto pasó un montón de tiempo y bueno, y se siguieron recopilando las firmas. Entonces, y como a Mayans no se la reconocen, tenés 8 firmas, porque vamos a la próxima placa, si quieren, vemos el otro dictamen de rechazo, y con 8 firmas no te alcanza para dictaminar. Claro, por eso fue importante la de Corpacci en su momento, que fue la 9ª. Exactamente. Claro. Vos tenés en paralelo Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, que suelen trabajar en tándem. Son 2 rebeldes de sus respectivos bloques, Guadalupe Tagliaferri. Porteños ambos. Compañeros de fórmula. ¿Hay algo de fórmula? No, digo, compañeros de fórmula en el 2019 fueran primero y segundo. También hay algo de fórmula.
Claro, a pensar en términos de, bueno, cómo se está diagramando la estrategia porteña, porque tenés, por un lado, una Guadalupe Tagliaferri, la retista, de las pocas que quedaron del entorno de la reta que no terminaron alejándose del ex jefe porteño, que quiere ser candidato, y Martín Lustó, que está viendo qué hace este año, porque recordemos que la ciudad de Buenos Aires reelige senadores este año, y en principio no se sabe muy bien qué es lo que van a hacer ellos dos, si se van a volver a candidatear o no. ¿Exploran algunos un acuerdo con el peronismo? Sí, ese es el caso más puntualmente en su momento de Lustó, cuando se hablaba de un gran frente en contra de Milei. No creo que el peronismo le regale ser candidato a senador a Lustó, pero bueno, qué sé yo, es una búsqueda. En principio el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires ya cerró un preacuerdo que va a ser probablemente Mariano Recalde, candidato a senador nacional, y Leandro Santoro como candidato a legislador. Todavía se está viendo quién va a ser primero para diputados. No, legislador va a ser Santoro. Sí. Bueno, acá tenés las 8 firmas. ¿Por qué está acá Martín Lustó y no está el resto de la Unión Cívica Radical? Vamos a la próxima placa. Vamos a meternos. Estos son los que más claramente están a favor del pliego de García Mansilla. Rápidamente, ahí está el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche. Ahí está Camau Espínola. Camau Espínola es senador del peronismo, entró con una boleta del Frente de Todos y hoy por hoy es uno de los senadores. Uno de los principales aliados. El gran señalado de Mayans, cada vez que Mayans habla lo atiende. Sí, lo llama el jefe de la banda, Mayans, asociándolo con lo que pasó con Eduardo Cuéllar. Nadie le negará ser elegante a Mayans. Porque, ¿cuál es el tema? El pliego del hijo, dicen, no lo tenía ni Ezequiel Atauche, que es el jefe del Bloque de la Libertad Avanza, ni lo tenía Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la Comisión de Acuerdos. Dicen que el que guardaba el pliego del hijo, en un gesto de confianza absoluta, era Camau Espínola. Y que cuando tuvieron que ir a firmar los que faltaban para poder tener el dictamen del pliego del hijo, tuvieron que ir a la oficina de Camau Espínola. Entonces, para que demos cuenta del nivel de confianza que hay con el senador peronista por parte del gobierno nacional. Perdóname, ¿Quién también quiere ser candidato a gobernador? Claro, exactamente. Los otros días me piden a mí un trabajo que sabía yo sobre el tema de Corrientes y la reelección y demás, que no hay reelección, bueno. Y bueno, había todo un esquema, hasta que alguien informado me dice, pero guarda que puede haber un matrimonio, que es el matrimonio de los sectores libertarios, con Camau Espínola. Bueno. Puede ser una... Bueno, eso ¿Qué opinas? ¿No lo ves? ¿Qué dice el hombre de Casa Rosada? No sé, porque me parece que Karina, no sé si le da el visto bueno. Claro. Pero no es que no esté... A lo mejor lo quiere más Camau. A lo mejor lo quiere más Camau, Lo que pasa es que me decían que no era una estoy fórmula... diciendo que no quiera Camau o que no esté la charla o que no esté la charla con Santiago Caputo también, parecía pero... una fórmula con posibilidades y expectativas de ganar. Pero bueno, no, nada. Para mí fue una sorpresa, Pues yo estaba trabajando libertarios, radicales, y me apareció esto. Pero bueno, claro, y capaz que no. Pasa que no están ordenados en Corrientes los libertarios tampoco. Claro, no tienen un candidato potente. Exactamente. Ese es el principal problema. No tiene un candidato que mida fuerte en la provincia. Camau se muere de ganas de ser el candidato de la Libertad Avanza, lo dijo incluso públicamente. Se tiran palomitas, perdón. Tiene un vínculo con Caputo, tiene un vínculo también con Lule Menem, se lo vio varias veces en Casa Rosada, en la cual conversando un poco de estrategia electoral. En principio hay una línea dentro del gobierno nacional de sostener puros como candidatos en las provincias y como candidatos en estas elecciones. Hay que ver ahí qué ala termina predominando y también imagino las posibilidades de que Camau pueda ganar las elecciones. Ahí hay una discusión. Pero bueno, esto es el grupo de los firmes que están para sostener el pliego de Mansilla. También lo tenés a Juan Carlos Romero, senador salteño, que lo llaman casi el jefe del bloque de facto de la Libertad Avanza, un poquito. También que se lo ve bastante seguido en Casa Rosada. Beatriz Ávila y Carlos Arce. Después, y ahora vamos un poco... Carlos Arce lo tengo menos. Beatriz Ávila es la tucumana. Carlos Arce, sí. Carlos Arce es de Frente a la Concordia. Ahí está. Misiones. Misiones. Está. Vamos un poco ahora al núcleo de la discusión que tiene que ver con capítulos radicales. Porque vos tenés una discusión interna muy fuerte en el radicalismo respecto a qué se va a hacer y cuál va a ser la respuesta institucional que se va a dar en el Senado a la designación de los jueces por decreto.
Acá vos tenés 3 en duda, que son las 3 firmas que faltan. La tenés a Mariana Jury, que responde al gobernador de Mendoza. La tenés a Carolina Lozada, santafesina. Te diría que responda a Maximiliano Puyaro, pero No tiene tanto, cierta no autonomía. A veces le Habían responde, a estado veces muy no. enemistados y hoy hay otro senador que es más orgánico de Puyaro. Exactamente. Y lo tenés también a Maximiliano Abad, expresidente de la UCR bonaerense. Hoy a las 4 de la tarde va a haber una reunión de bloque de radicales en el Senado para ver cómo se avanza. Porque el peronismo está esperando, ya que Mayans, la firma no se la están contando, que alguno de ellos 3 firme el dictamen, cualquier dictamen, para poder ir a una sesión para rechazar el pliego. ¿Cuál es el problema? Los gobernadores radicales están empezando a intervenir y los gobernadores radicales cuando intervienen suele ser en favor del gobierno nacional. Totalmente. Ahí Sí. vos tenés que los gobernadores radicales están funcionando un poco como la última línea defensiva que suele tener Casa Rosada frente a este tipo de iniciativas opositoras y gobernadores radicales, por eso te traigo a Jury, por eso te traigo a Lozada. Pregunto. Lozada que había sido muy crítica sí. de la designación por decreto, ¿no es Sí, cierto? claro. Y que ahora internamente le están recriminando. Cuando salieron los decretos los criticaste, pero tu firma no aparece. Y pregunto, en lo que tiene que ver con la sesión del Senado, porque acá me quedó alguna vez, vino una diputada muy cercana al gobierno, que dice, y sí, la verdad que en el Senado estamos muy mal de números, cada vez que abrimos el Senado es un riesgo, digo, ¿se conseguirán los 37? Porque dicen que Vichy estaba trabajando para que no sean 37, digo. ¿Ese número lo puede conseguir la oposición o va a ser trabajoso? Ay, espera, que A sé ver, que está la ¿te queda foto. una foto? Así, ahí yo va. dale, Ahí a ver, está. ahí está. Depende Dale. un poco de este sector. Claro, Porque de vuelta, el Claro. peronismo no tiene muy seguros claro. los votos, necesita que los radicales acompañen. Y vos lo tenés a Martín Lustó, lo tenés firme a Pablo Blanco, ahí tenés 2 sectores que están dispuestos a acompañar el rechazo. Pero 36 sería si tiene asistencia completa Mayans, que vos me dijiste que estaba en que duda. está viendo, Mayans lo que sostiene es que para el quórum van a estar. Después siempre sabemos que es Después en último momento. veremos. Y lo último, para cerrar lo que sería la gran incógnita, es Maximiliano Abad. Maximiliano Abad hasta ahora suele moverse bastante alineado con el Lustó y Blanco en la línea opositora más clara al gobierno. Lo vimos, por ejemplo, esto es una especie de coreografía muy parecida a lo que pasó con el caso Libra, ¿no? Cuando se boicotea la creación de la comisión investigadora, el sector de los gobernadores por un lado y los más independientes por el otro. Abad, sin embargo, está en conversaciones para cerrar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. Eso, perdóname, en este momento se me escapa, pero ¿cómo está la relación Abad-Facundo Manes? Es la interna. Mal. Es la claro. Claro. Facundo claro. Manes va a competir por separado en la Claro. provincia de Buenos Aires y el núcleo duro del Partido Radical en la provincia lo tiene Abad, que está conversando con Cristian Ritondo, ¿no es Claro. cierto? Para ver de armar una alianza con el PRO. Pasa que es una alianza del sector acuerdista del PRO, que es lo que te dicen desde el mismo PRO. Es la previa para un acuerdo con la Libertad Avanza. Entonces, si Los radicales terminarían con la Libertad Avanza. Si Abad claro. está abierto a la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral con la Libertad Avanza y se plantea una discusión tan sensible como el rechazo del pliego de un juez de la Corte Suprema, Sí, bueno, hace ¿qué va falta a hacer? mucha plasticidad para eso, ¿no? La verdad, qué sé yo. Sí. Sí, sí, terminar- pero creo que Abad no sé si no A votó en contra del 70-23 o no. Votó en contra del 2023 Sí. y votó a favor de la creación de la comisión investigadora por el caso Libra. De vueltas, tiene una postura bastante Sería dura que por lo se general. doble y que no se rompa. Está claro. En este caso. Sí, claro. Sí. Bueno, Como síntesis. a ver, un tema que me preocupa, porque, Sí. bueno, decía Caferata que esto era muy vertiginoso, acá estamos hablando de esto que es muy importante, donde habrá que ver, María, si consigue la oposición los 37 votos, que vos decís que no es fácil, para que haya sesión, ¿no? Ahora es más difícil que estén las firmas para el dictamen de rechazo. La oposición va paso a paso. Primero conseguir la firma, después los 37 y Está. una vez después... Y más habría fácil. emplazamiento posible con el tema de la investigación por el Libragate. Y Sí. pregunto, DNU ya está publicado en el boletín oficial. Digo, mientras no se trate, es una buena noticia para el gobierno si no se trata. ¿Qué Efectivamente, puede sí. pasar? ¿Qué puede pasar? Que la oposición cite a ver si junta más de 2/3 para rechazarlo. Por ahí No, sería, tiene ¿no? que remitirlo a la Comisión Bicameral de Trámite Claro. Legislativo y pasado cierto tiempo puede, digamos,
si no se trata en la comisión y si no hay un dictamen en la comisión, pueden pedirlo tratar tanto en diputados como en Senado. Digamos, seguramente el oficialismo quiere que se trate en diputados. Claro. Porque obviamente ahí es donde tiene un escenario más favorable. Pero esa es la cuestión, eso ya está vigente, ya se aprobó el acuerdo con el FMI. Claro. Lo aprobamos unilateralmente porque todavía no sabemos las condiciones y el FMI no dijo nada. Un tema Pero que bueno, lo están esperando ansiosamente en los mercados, porque la verdad que los mercados... no, viene para atrás Todo, claro. todo en rojo. Habrá que ver, porque mucho tiene que ver con el amigo Donaldo, ¿no? Sí. Habrá que ver con eso, pero así todos están esperando esa opción para ver si esto mejora un poco, porque es clave. Y lo otro, la sesión que tiene que ver con la baja de la imputabilidad, eso va después de ver si la oposición tiene quórum para tratar el tema del Libra Gay, ¿o es No, antes? antes, a las Antes. 10. A las 10 de la mañana. A las 10, claro. Porque estaba previsto... El movimiento es este. Porque hubo un enroque. Parecía que estaba cocinando Bueno, Caferata. si sí. quiere convidar no hay problema. Tengo hambre ya a esta altura, pero... Sí. No, porque hubo un enroque. Antes estaba Claro. previsto a las 12 Ah. el plenario por la baja de la edad de la imputabilidad y la sesión a las 10, bueno, finalmente... ¿Y al va a revés. conseguir el oficialismo mañana quórum para debatir la baja de la imputabilidad? ¿Quórum? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Por lo general se participa en las reuniones Sí, de comisión y esto es un tema bastante delicado con muchos Sí. sectores que están interesados en Sí, sí. acompañar la baja de la imputabilidad. Después de lo que pasó con el caso de Kim, hay como Sí. un clima político que está muy dispuesto a bajar la edad de la imputabilidad a como dé lugar. El tema es, bueno, si se van a terminar, suponer que se superpone, es probable que la comisión se extienda y bueno, se terminará vaciando para poder participar de Sí. la sesión. Y lo que no sé, la verdad, es cómo se va a saldar, no sabemos, la cuestión de la asistencia a Bahía Blanca, ¿no? Que como estamos diciendo, está lejísimo el reclamo o el cálculo que hacen de cuánta plata sería necesaria y de la plata que hay, que es de apenas 10.000 millones. Porque además, bueno, acá sí se ve que, por ejemplo, no tenés presupuesto de capital humano, por ejemplo, así no lo tenés actualizado, por ejemplo. Claro. Porque vos para emergencias tenés en capital humano, pero acá lo tenés del año 2023. Me parece que es un tema complicado que mañana yo creo que va a aparecer en la sesión, ¿no? Me parece. Bueno, hay un proyecto Sí, que claro. el de Victoria Tolosa Paz con el objetivo de tratarlo. Y vamos a sumarle el capítulo Fondo Monetario Internacional. Claro, porque, bueno, insisto, a ver. Victoria Tolosa Paz también es la que presentó ayer la denuncia penal contra el presidente de la Nación por la decisión de avanzar con un nuevo acuerdo con el fondo a Por través no de un cumplir DNU. ella dice con lo que es la Ley de fortalecimiento la ley de Guzmán. sostenibilidad de la deuda. La ley Guzmán, exactamente. Es decir, sortearon específicamente una ley que especifica que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Una ley que en su momento el gobierno intentó derogar vía ley bases y la terminó teniendo que sacar ese artículo a pedido de en ese sector la oposición dialoguista. Pablo Varela, bueno, un gusto enorme, caballero. Nos estamos El gusto viendo. es todo mío. Lo veo brillar ahí por Balcarce 50. Mucho trabajo. ¿Se trabaja mucho? Bastante, sí. Bastante, sí. Bueno, gracias, Pablo. María Caferata, María querida, nos Hasta la estamos próxima. viendo. Hasta la próxima. Nada más por nuestra parte. Muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.